Hola, me llamo Daniel Hernández Sánchez y voy a hablar sobre la revolución y educación socialista. La reforma de la década de 1930, que implantó la educación socialista en México, ejerció una transformación completa del sistema educativo mexicano. La idea era crear una escuela que cumpliera una función específicamente social, según una nueva cultura del saber que se alejara de las ideas religiosas que hasta el momento formaban parte de los programas educativos y que adoptara contextos de mayor alcance e interacción social, para tener un fuerte impacto en las zonas rurales y más atrasadas del México postrevolucionario. Las reformas constitucionales con las que se echó a andar el modelo de educación socialista llegaron unos meses antes de que iniciara la presidencia del general Lázaro Cárdenas, cuando se retomaron los ideales de justicia social que en las etapas posteriores a la revolución habían perdido credibilidad y fuerza. Estos ideales acompañaron a Cárdenas en la gobernatura de Michoacán y en su campaña por la presidencia de la República, y encontraron en el proyecto de la educación socialista un locus ideológico que enarboló la política y la gestión social que impulsó su gobierno en la década de 1930. Se trató de una educación que, lejos de marcar un solo camino, daba cabida a diversas propuestas pedagógicas, que siempre y cuando privilegiaran a la comunidad, la propiedad colectiva, al trabajo y al conocimiento útil. La educación socialista en México. Los orígenes de la educación socialista están en los ideales que había forjado la Revolución Mexicana casi 2 décadas atrás, aunque su antecesor más inmediato fue el proyecto que el general Plutarco Elías Calles había echado a andar en la década de 1920. La premisa de que el país necesitaba un periodo prolongado de progreso social y desarrollo económico. La educación, por supuesto, también caía bajo la lupa de los ideólogos revolucionarios que veían en ella un instrumento para estimular la producción en el campo y dar impulso a la industria. El proyecto de nación de la época, desde la formación del Partido Único hasta los proyectos de crecimiento económico y los esfuerzos por modernizar tecnológica e industrialmente al país, desde la construcción de una identidad nacional hasta la creación de las escuelas agrícolas y campesinas o las misiones culturales. Desde las confrontaciones que llevaron al Ejecutivo Federal a otorgar en 1929 la autonomía de la Universidad Nacional y la creación del Instituto Politécnico Nacional, descansó sobre la idea de que era imprescindible educar según una normativa social, lejos de los fanatismos religiosos y en pro de la igualdad social, económica y cultural, con un único modelo administrado y vigilado por el Estado. Las reformas al tercer artículo de la Constitución Política y el fuerte impulso que tuvo entre los adeptos del Partido Nacional Revolucionario y sus satélites permitieron a Lázaro Cárdenas establecer las bases de su ideología política como presidente de la República. La normativa fue crear una unidad entre todos los actores sociales y las entidades políticas y públicas de corte popular y rural, con la intención de apoyar al campo y por supuesto fortalecer la idea de la soberanía sobre los recursos naturales. Y la educación socialista fue uno de los emblemas de su propaganda. Se hicieron esperar las reacciones en contra de las nuevas políticas educativas de parte de los sectores más conservadores. A fin de cuentas, el problema real radicaba en el hecho irreversible de que una unificación educativa en vistas a crear una unidad nacional requerían un factor imprescindible, la suma de todas las voluntades políticas, pero también sociales. El conflicto, como explica Susana Quintillana, tuvo múltiples rostros y no solo quedó en el plano de las ideas o de los debates ideológicos.
Fueron ejecutados maestros, principalmente en zonas rurales. Algunas aulas quedaron reducidas a cenizas y el llamado de la iglesia y los padres de familia organizados para no asistir a las clases impartidas por el gobierno tuvo mucho éxito en algunos estados. Se hizo común la creación de planes de estudios paralelos a los impuestos por el gobierno y la impartición de estos programas educativos clandestinos contrarios a la ordenanza oficial. El Estado respondió a los ataques mediante el cierre de escuelas y de iglesias, la purga de los maestros considerados reaccionarios, la expulsión de sacerdotes y de monjas, las campañas militares y la entrega de armas a los campesinos leales al gobierno. El proyecto de educación socialista concluyó al finalizar la presidencia de Lázaro Cárdenas. Francisco J. Mujica, aspirante a sucederlo, adoptó también la premisa de las necesidades de sostener un fuerte programa educativo para el campo mexicano. Pero el ganador fue Manuel Ávila Camacho. Con él se restablecieron las relaciones del gobierno con la derecha mexicana y los intereses económicos, nacionales y extranjeros, con una fuerte tendencia al corporativismo. Mientras que en Francisco J. Mujica significaba la continuación de una política nacional de corte popular y social, Ávila Camacho prometía regresar privilegios y otorgar concesión a los poderosos sectores económicos y políticos del país, así como a sus aliados y socios en el extranjero, subsidios y condonación de impuestos a grandes empresas y candados a los derechos de los trabajadores y campesinos y agrarios, y en general a numerosos proyectos sociales, como educación socialista. Los espacios que quedaban vacíos se llenaron con nuevos colegios privados y con el regreso de una educación religiosa al cobijo de la familia tradicional. Los recibidos de la educación socialista, su enfoque social y su interés por el campo fueron sintetizados en el denominado indigenismo institucionalizado de Ávila Camacho. Una de las consecuencias negativas de la educación socialista que heredó a los siguientes programas educativos fue la idea de integrar a los indígenas de México a todos los asuntos sociales, culturales y educativos, que significaba sacarlos de su condición de pobreza e ignorancia y circunscribirlos a un detrimento en sus usos y costumbres, de sus lenguas o sus tradiciones, a lo que el gobierno creía que debía ser el modelo unidimensional del mexicano. Indigenismo institucionalizado fue una forma en la que la nueva política del Estado mexicano se relacionó con el campo y particularmente con los pueblos indígenas, paternalista por un lado, pero profundamente asistencialista y corporativista por el otro lado. La intención final, como explica Miguel Ángel Sámano, era integrar a los pueblos indígenas al desarrollo de la economía nacional. Posiblemente el fracaso de la educación socialista, como escribe Arce, fue causa de su falta de realismo. La sola idea de tratar de crear una educación distinta, o más aún, antagónica a la estructura social prevaleciente, era absurda. El error fundamental radicaba posiblemente en confiar demasiado en el poder transformador de la educación, en pensar que se podía llevar a cabo una revolución social exclusivamente desde las aulas. Además, en México no existían las condiciones para llevar a cabo un cambio educativo tan radical, que tenía sus principales detracciones
en los sectores sociales de las clases altas y medias, pero también entre los más desprotegidos. En cambio, el cambio de dirección en el régimen de Manuel Ávila Camacho no solo fue sorprendente, sino que se explica por la necesidad de estabilizar la educación pública en México, de pacificar los ánimos políticos y sociales y restablecer las relaciones comerciales con las grandes corporaciones y con los países más desarrollados del mundo, particularmente con Estados Unidos. Perspectiva de los nuevos enfoques educativos. José Manuel Juárez y Sonia Camboni han hecho énfasis en que el intento de globalización y homogeneización de los pueblos, sociedades, culturas, gobiernos y economías ha mostrado al mismo tiempo el aspecto más complejo de las sociedades modernas, la exclusión de las mayorías. Volver la vista a la historia que ha desempeñado la educación en el proceso de modernización y en el intento de centralizar los programas y de las políticas gubernamentales para enfrentar los retos educativos que afrontará el siglo XXI, para instaurar una educación diversa que abarque con las distintas realidades sociales, principalmente en países muy diversos como México. Los resultados de la aplicación de modelos educativos como concebidos en el siglo XX han hecho evidentes sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Desigualdad, pobreza, exclusión. Para revertir esa situación de pobreza educativa y enfrentar la realidad de un ascenso cada vez más vertiginoso de la educación privada, impulsada también por intereses privados, se han comprometido y han emprendido esfuerzos para evitar la homogeneización de la educación y de la cultura y volver a definir el papel que debe desempeñar la sociedad en la educación pública en México. Los procesos de innovación educativa y de la producción de conocimiento y su aplicación inmediata para enfrentar la creciente demanda de bienes y servicios y de nuevos productos y procesos industriales. Plantean la ineludible responsabilidad de construir estas tecnologías y estos productos según la premisa de que deben servir para el beneficio de las mayorías excluidas y que no solo de las minorías privilegiadas como en el pasado. Es responsabilidad de la educación pública, pero también de la educación privada, comprender la nueva función social de la educación, es decir, difundir información para todos, generar productos educativos de calidad, fomentar la movilidad social y la autosugestión, y capacitar a los estudiantes en un entorno de diversidad cultural. La educación intercultural promueve la restauración de la comunicación e interacción entre grupos diversos, reestructura el diálogo de saberes y permite a los actores sociales una participación real y discreta en la conformación de las estructuras sociales que determinan el futuro de toda comunidad. Generar una reflexión directa y crítica sobre nuestra forma de organizarnos en sociedad, sobre nuestra forma de establecer relaciones equitativas y entablar diálogos multidimensionales es uno de los procesos de este enfoque educativo. En la actualidad se hacen numerosos esfuerzos en algunos sectores sociales y comunidades indígenas que quieren aplicar modelos innovadores de educación en todos los niveles. Tomamos por ejemplo universidades como Unisur en Guerrero o Unitierra en Oaxaca, que están rediseñando y experimentando un panorama académico y social de México, aparte de las diferencias ideológicas entre la educación intercultural y la educación socialista de la década de 1930. No debemos olvidar que esta última tuvo estrechos vínculos con los nuevos objetivos que persigue la educación intercultural y los nuevos paradigmas en los que se basa gran parte de la educación en América Latina. Pero tampoco debemos olvidar que la separa el hecho evidente que en el siglo XXI se ha demostrado la necesidad de forjar la diversidad cultural en un diálogo realizado en igualdad de circunstancias entre las distintas culturas,
las distintas culturas, entre los distintos saberes, entre las distintas tradiciones, rechazando la homogenización del ser y la globalización de la cultura, la sociedad y la economía que forjó el ideal del hombre durante casi todo el siglo XX, y del cual no pudo escapar el ideario de la mayoría de educación socialista, lo que posiblemente constituyó su mayor debilidad. La educación socialista fue un proyecto de Estado, no un modelo que se desarrollará con procesos locales o de base, que uno de los fundamentos de la educación intercultural para forjar educación en la comunidad. Las diferencias son claras. Los procesos anteriores de homogeneizar la ciudadanía, centralizar las políticas estatales y confiar incondicionalmente en la idea del desarrollo y en una imagen unidimensional de nación son insostenibles para la integración social de la diversidad y para entablar un diálogo horizontal entre los distintos actores de una nación multicultural. Gracias por escuchar, eso es todo por mi parte, adiós.